Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto donde desenterramos los secretos más jugosos y los dramas más candentes del universo del espectáculo. Hoy, como bien lo anticipa el título que ya devoraron con avidez, nos sumergiremos en el volcán emocional que fue la relación de dos titanes del entretenimiento turco, una pareja que no solo encendió las pantallas, sino que también hizo palpitar corazones a ritmo de telenovela, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la mismísima pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, hasta que se rompió el hechizo. Abróchense los cinturones, porque hoy no nos limitaremos a rascar la superficie. Nos vamos a sumergir en las profundidades abisales de su historia, desde los murmullos iniciales que apenas se oían entre bambalinas, pasando por la confirmación oficial que hizo estallar las redes sociales, hasta el tsunami mediático que los engulló y, por supuesto, el inesperado desenlace que nos dejó a todos con la boca abierta y un nudo en la garganta. Diseccionaremos cada detalle, cada mirada que cruzaron, cada declaración que soltaron como migajas de pan, buscando las pistas que nos revelen qué demonios estaba pasando realmente entre ellos. Y como buenos detectives del corazón, no nos detendremos ahí. Exploraremos las teorías más descabelladas, las conspiraciones más intrincadas que pululan en los rincones oscuros de Internet, y las posibles razones, algunas evidentes y otras ocultas bajo capas de maquillaje y contratos millonarios, que llevaron a su separación. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, yo me estoy preparando un té de tilo, por si las emociones me sobrepasan, y acompáñenme en este viaje lleno de revelaciones impactantes sobre Kerem y Hande. Prepárense para el chisme en su máxima expresión. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al pozo de los secretos, quiero pedirles un favorcito. Si por alguna razón, aún no se han suscrito a este canal, corrijan ese error ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo con los chismes más frescos del mundo del espectáculo, las últimas novedades de sus celebridades favoritas, los análisis más profundos de las relaciones más tóxicas y apasionantes, y las exclusivas que harán temblar Hollywood y Estambul. Denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y únanse a esta comunidad de chismosos empedernidos. Les prometo que no se arrepentirán. Además, dejen un comentario abajo, quiero saber sus teorías y opiniones sobre todo este drama. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Kerem y Hande es una de esas que parecen haber sido escritas por un guionista de telenovela obsesionado con los finales felices. Dos jóvenes rebosantes de talento con una belleza que desafía las leyes de la física, se conocen en el set de una serie de televisión que, desde el principio, olía a éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible, tanto delante como detrás de las cámaras. Sus personajes, destinados a amarse en la ficción, parecían haber traspasado las barreras del guión. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por sus interacciones juguetonas en las redes sociales, las miradas cómplices que se dedicaban en las entrevistas, los gestos sutiles que solo los más observadores lograban captar. ¿Podría ser que la fantasía se estuviera convirtiendo en una realidad? ¿Acaso estábamos presenciando el nacimiento de un amor de película? Y la respuesta, para delirio de sus fans, fue un estruendoso, rotundo, innegable sí. Después de meses de especulaciones, de juegos de despiste, de indirectas sutiles, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación. La noticia explotó en Internet como una bomba atómica de felicidad, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans estaban eufóricos, extasiados, celebrando la unión de sus ídolos como si se tratara de un evento nacional. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes con sus fotos más románticas, vídeos recopilando sus momentos más tiernos. Era la pareja del momento, el sueño de todo soltero empedernido, la envidia de muchos, la admiración de todos. Su relación parecía sacada de un anuncio de perfumes carísimos. Viajaban juntos a destinos exóticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, demostrando que su amor iba más allá de la pantalla. En cada aparición pública derrochaban amor, complicidad, una conexión que parecía trascender lo terrenal. Hande y Kerem se convirtieron en un referente para muchos jóvenes que soñaban con encontrar un amor tan mágico, tan perfecto, tan de telenovela. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, en el espejo donde muchos veían reflejados sus propios anhelos románticos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes a menudo esconden sombras oscuras, la felicidad no dura para siempre. Como un castillo de arena construido a la orilla del mar,
su cuento de hadas comenzó a desmoronarse lentamente. Los rumores de crisis empezaron a surgir, alimentados por la escasez de apariciones públicas juntos, la frialdad que se percibía en sus interacciones en las redes sociales, la falta de comentarios cariñosos en sus publicaciones. Los fans que antes celebraban cada gesto de amor, ahora se mordían las uñas preocupados, preguntándose si su idilio estaba llegando a su fin. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso el amor se había esfumado como una estrella fugaz? Y lamentablemente sus peores temores se materializaron. Después de meses de especulaciones, de negaciones a medias, de silencios incómodos, se anunció la ruptura de Kerem y Hande. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había hecho creer en el amor verdadero, se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión, incredulidad y, sobre todo, preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las razones detrás de su ruptura siguen siendo un enigma, un misterio envuelto en un velo de secretismo. Ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales al respecto, lo que ha dado pie a todo tipo de teorías, desde las más sensatas hasta las más descabelladas. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado intensa para ellos, que la constante atención de los paparazzi y los fans terminó asfixiando su relación. Otros sugieren que sus agendas profesionales, cada vez más demandantes, no les permitían pasar tiempo juntos, que la distancia física y emocional terminó erosionando el amor que sentían el uno por el otro. Y otros, los más cínicos, afirman que simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que la magia inicial se desvaneció y que, al final, eran dos personas diferentes con objetivos diferentes. Una de las teorías más populares, la que más eco ha tenido en los medios y en las redes sociales, es que la diferencia de personalidades fue un factor clave en su separación. Hande, conocida por su carácter extrovertido, su pasión por la moda, su presencia arrolladora en las redes sociales, y Kerem, más reservado, más introspectivo, más enfocado en su carrera como actor con una vida personal mucho más discreta. Se dice que estas diferencias, que al principio les atraían, que les hacían complementarse, terminaron generando conflictos, fricciones, desencuentros, desgastando la relación poco a poco. Otra teoría que circula con fuerza, aunque sin pruebas contundentes, es la de una posible infidelidad. Aunque no hay confirmación oficial, algunos medios turcos han insinuado que Kerem podría haber tenido un romance con otra actriz durante el rodaje de uno de sus últimos proyectos. Esta teoría obviamente ha generado mucha controversia, ha provocado debates acalorados, ha dividido a los fans de la pareja en dos bandos irreconciliables. ¿Será cierto que Kerem le fue infiel a Hande? ¿O se trata simplemente de un rumor malicioso, de una calumnia inventada para dañar su imagen? También se ha hablado de la influencia de sus familias en su relación. Se dice que la familia de Hande, especialmente su padre, no veía con buenos ojos a Kerem, considerándolo demasiado inestable, demasiado poco comprometido, demasiado enfocado en su carrera y poco en formar una familia. Esta tensión familiar, según algunos, habría contribuido a la ruptura de la pareja, creando un ambiente de hostilidad que terminó por minar su amor. Pero más allá de las teorías, los rumores, las especulaciones, lo cierto es que la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. Y aunque muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación, de un milagro que los vuelva a unir, lo más probable es que cada uno siga su propio camino, que cada uno construya su propio futuro, que cada uno encuentre la felicidad en otro lugar. Después de su ruptura, tanto Kerem como Hande se han enfocado en sus carreras profesionales, tratando de dejar atrás el dolor y la decepción. Kerem ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidándose como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Hande, por su parte, ha seguido triunfando como actriz y modelo, colaborando con importantes marcas internacionales, desfilando en las pasarelas más prestigiosas, convirtiéndose en un icono de estilo y elegancia. Ambos han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, evitando hablar de su relación pasada, centrándose en sus proyectos profesionales, protegiendo su intimidad de la voraz mirada de los medios. Sin embargo, los fans siguen recordando su romance con cariño y nostalgia, esperando que algún día, quizás en un futuro lejano, vuelvan a estar juntos, que el destino les dé una segunda oportunidad. Y es que la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, de cómo dos personas pueden enamorarse perdidamente en el set de una serie de televisión,
pero también de cómo las relaciones pueden terminar, incluso cuando parecen perfectas, incluso cuando todo el mundo apuesta por ellas. La presión mediática a las diferencias de personalidad, las agendas profesionales, las influencias externas, pueden ser factores determinantes en el éxito o el fracaso de una relación. Pero al final, lo más importante es recordar los buenos momentos, aprender de las experiencias pasadas, seguir adelante con la frente en alto. Kerem y Hande vivieron un romance intenso, apasionado, un cuento de hadas moderno que quedará grabado en la memoria de sus fans. Y aunque su relación haya terminado, su legado como pareja seguirá inspirando a muchos, seguirá demostrando que el amor, aunque a veces fugaz, puede ser una fuerza poderosa capaz de cambiar nuestras vidas. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Un análisis profundo, detallado, sin pelos en la lengua, de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios hasta su triste final. Hemos explorado las teorías más locas, los rumores más escandalosos, las posibles razones detrás de su ruptura. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, dejar un comentario abajo con sus opiniones y teorías. Y si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo con los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.